abogada de profesión, inició en TV Azteca como practicante, participando en distintos programas, siendo Enamorándonos el más exitoso. Desde pequeña empezó a conocer sobre la santería, pero lo pudo formalizar hasta el 2016 y le ha permitido participar en distintos programas donde se ha dado a conocer. Hoy en Es en Serio, Carlita la Santera. Esta noche eres en serio, ¿dónde metiste la pata? Anda mala, mamá, Anda Ya mala. vi que anda mal, anda coja. Anda coja, mamá, pero mucha lana. Me caí el día del temblor. Te caíste el día del temblor. Lo vi. Lo vi, te caíste el día del temblor. Antes de que supieras, pero ya no está temblando en México. No, el mero día que tembló, yo estaba en Acapulco. Anda. Ahí fue el epicentro, de hecho. Sí. Provienes de una familia católica. Sí. ¿Qué opinan de lo que te dedicas? ¿O qué opinaron cuando se enteraron? Más bien, el que nos inició fue mi papá. Él los inició. Platícanos, ¿cómo es que los inició tu papá? Mi papá tuvo que acudir a la religión porque mi papá era dueño de centros nocturnos en México. Okay. Entonces, así como hay muchas envidias en todos lados, a él le estaban perjudicando, los torsionaban, le hacían distintas cosas. Y él empezó a acudir a una medium. Y mi mamá, si al principio se burlaba de mi papá por lo que hacía, o porque llegaba vestido de blanco, o porque llegó alguna vez mi papá a llevar algún animal a la casa. Okay. Entonces mi mamá le dijo que nunca en la vida lo volviera a hacer. Ándale. Entonces mi papá se separó. Permíteme tantito, Carlita, se nos acaban de informar que se nos fue el micrófono. Si nos pueden pasar una maraca para, por favor, mira, son las energías. Seguramente hay alguien que te está haciendo ojo en este momento, Carlita. No. Pero yo sé que Nunca me sirve ¿Nunca te sirven los micros? Ándale, Algo, entonces, pero no son las vibras, no tiene nada que ver con eso. Perfecto, No, aquí sí hay muchas. Pero algo sí bien importante. Usted que está en casita seguramente tiene algo que preguntarle a Carlita esta noche, algo sobre usted. ¿Qué necesitan? ¿La fecha de nacimiento, nombre completo? ¿Funciona de esta manera? Mi fecha de nacimiento, para que no digan el nombre completo. Ay, disculpe. Por favor, perdón. No, muchas gracias, compañero. ¿Ya me escuchan? Ya. Sí, ya, maravilloso. Yo te estaba platicando que mi mamá no aceptó y mi papá ya jamás llevó nada religioso a la casa. Mi papá en lo personal a mí me dijo que si no quería ser yo mano de Orula para protegerme, porque de los 3 hijos que tuvo mi papá, yo era la más susceptible, digamos, la que le podían hacer algo, o en su caso, la que sentía, porque yo desde chiquitita yo me despertaba sin que mi papá tuviera que ver con la religión. Yo hablaba y decía que había gente en mi casa, ¿no? Okay. Y sentía. Entonces, mi mamá dijo que no, que fuera a hacer experimentos a otro lado, mi papá, pero que con sus hijos no. Okay. Entonces, pasó el tiempo, fallece mi papá, y una vez mi papá me dijo que él había hecho alguna misa y que bajaban espíritus a hablar con él. Y cuando a mí me hizo falta mi papá, yo pedí buscar a alguien para poder pagar a mi papá. ¿Te ayudaron? Sí. ¿Y qué hablaste con Cuba. tu papá? Me sorprendí demasiado. ¿Qué te dijo? Para empezar, me dijeron cómo era mi casa cuando esos señores jamás habían ido. Me dijeron cómo me decía mi papá. Ellos son los únicos que me han dicho cómo me decía mi papá. Eso jamás lo he dicho en televisión. Había un nombre en especial que a mí me decía mi papá. Y cuando a mí me lo dijeron, dije, no puede ser. En Cuba. En Cuba. Yo tuve que ir a Cuba. Porque no conocía aquí. Yo conocía a un babalao. Y él me dijo que él iba a Cuba. Y me dijo, si tú quieres una buena misa, ve a Cuba. Y sí, habían como unas 5 o 6 personas que hicieron la misa.
Y entre ellas estaba, digamos, la esposa del padrino, que, bueno, muy independiente de las que hicieron, y yo. Y cuando ellos empezaron a hablar y decirme la forma del negocio que era de mi papá, decirme cómo me decía mi papá, y decirme entre ellos que éramos 3 hijos y yo era la única mujer, me mató. Porque te voy a decir algo. Si tienen un padre, una madre, lo que sea, acérquense. Mi papá, yo lo dejé de ver en noviembre. Y mi papá fallece en marzo. Todo ese tiempo me perdí de mi papá. Por capricho. ¿Estaban peleados? Sí. ¿Por qué se pelearon? Porque por lo mismo que mi papá tenía esos lugares, terminó con una señora que no era mi mamá. Okay. Y no era la segunda, sino ya era como la quinta o la sexta, ¿no? Entonces, sí vivieron juntos, pero creo, para mí fue lo más feo, ¿no? Y yo quería hablar con papá. Y cuando ellos me dijeron que mi papá me perdonaba, porque no estuve en su cumpleaños, ahí dices, wow. ¿Ahí es donde entras a la santería? Ahí es cuando yo creo, de más de lo que yo ya había creído anteriormente. Porque para yo hacerme esto no fue por mi papá tanto. Mi papá, digamos, fue la persona que conocía esto. A mí, quien me impactaba el verla, el escucharla, era una medium que se llamaba Giovanita. Giovanita era muy amiga del que ya falleció, que tuvo un programa de radio, que era La Mano Peluda. Sí, Juan Ramón claro.